la idea es poder hacernos un planteo el día de hoy. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué es que somos cristianos? Y si ustedes me lo permiten, me gustaría invitar a la gente que está conectada al chat, al menos, a que me puedan informar si hay alguna persona que no sea cristiana y que esté conectada en esta conferencia. Me encantaría saber si hay personas que no son cristianas. Obviamente me alegro en el corazón de ver muchos hermanos en la fe, pero también me alegraría en el corazón saber si hay alguien que no es cristiano, para también, y pido mil disculpas, acá no me quiero apoderar o tomar más libertades de las que ya me están dando, pero me gustaría también darle alguna prioridad si es que tiene alguna duda alguna persona no cristiana, ¿está bien? Si llega a ver a alguien, por favor, déjemelo saber. También uno para saber a ver a qué público se dirige, más que nada por eso. Bueno, a ver, el día de hoy vamos a intentar reflexionar con el corto tiempo que tenemos acerca de por qué creemos en lo que creemos. Antes de que ocurriera lamentablemente esto de la cuarentena, pandemia y lamentablemente todo lo que nos está tocando vivir, recuerdo de que llevábamos un evento adelante con algunos amigos, siempre me daban una mano, que se llamaba Interroga a un cristiano. Este evento, a ver, el nombre tengo que ser sincero, entre comillas lo tomé prestado de una fundación en España, porque me había parecido extremadamente llamativo. A mí muchas veces esos nombres un tanto inquietantes o así llamativos me gustan mucho. Y recuerdo que habíamos arrancado una serie de eventos que se llamaban Interroga a un cristiano. La idea de estos eventos era poder ubicarnos en lugares públicos, ya sean café, plazas, lugares donde la gente quizás venía un fin de semana a pasar la tarde a tomar algo tranquilo, ¿no es cierto? Íbamos a esos lugares, comprábamos una cierta cantidad de consumiciones, invitábamos a la gente que quisiera participar, que estuviese ahí quizás caminando, pasando la tarde con la familia, te damos una consumición, vení, pasá, y de paso, te sacás todas tus dudas con respecto a la fe cristiana. Nos gustaría poder no solamente invitarte a un café, sino también que te puedas sacar todas las dudas que tengas con respecto a la fe cristiana. La idea de ese evento era que se volviera, en el buen sentido de la palabra, una especie de interrogatorio, donde las personas que no fuesen cristianas, sin ningún tipo de impedimento, de miedo o de esa sensación de quedar mal, de quedar desubicado, pudiera sacarse todas sus dudas con respecto a lo que nosotros decimos profesar. La verdad es que fue bastante exitoso. La gente tiene muchas dudas, tiene muchas ganas de decirle al cristiano con respecto a su fe un montón de cosas, pero hay veces que, como vivimos en una sociedad políticamente correcta, hay cosas que se prefieren callar, ¿no? Tanto del lado cristiano como del no cristiano, hay muchas veces cosas que se prefieren callar. Entonces, prefiero reservarme las dudas para mí, y cuando uno se reserva las dudas para sí mismo con respecto a un tema que desconoce, hay dos opciones. Una, o que emprendas una investigación seria para vos sacarte tus dudas, u otra es empezar a especular en ideas infundadas por causa de eso que no me cierra. ¿Está bien? De hecho, eso era algo que pasaba ya a principios del siglo II, son los primeros registros que tenemos, si yo no me equivoco, donde en Roma se decía que los cristianos, entre otras cosas, eran una especie de caníbales. ¿Por qué? Porque se dice de que esta secta se junta en lugares escondidos para comer el cuerpo y beber la sangre de alguien. Y esto se creía que era algo, una práctica caníbal. Y por mucho tiempo, muchos cristianos apologistas tuvieron que salir a aclarar diciendo, miren, nosotros no somos caníbales. Y empezaron a explicar la doctrina cristiana. ¿Pero por qué pasaba esto? Claro, porque
había una afirmación que daba vuelta en la cabeza de la gente que quizás no estaba empapada de la fe cristiana y se empezaba a especular, ¿no? Esto de la especulación, ¿cuántos problemas nos habrá causado cuando nos dejamos llevar solamente por aquello que nuestros ojos ven, ¿no? Básicamente es el famoso prejuicio. Bueno, entonces cuando nosotros no nos sacamos nuestras dudas, cuando no clarificamos aquello que creemos acerca de algo, puede llegar a pasar esto. La intención de estos eventos era justamente evitar eso, empezar a despejar todo tipo de dudas que hayan con respecto a la fe. Porque de hecho estamos viviendo en un escenario, estamos viviendo en un tiempo donde cada vez más la gente es como que es un poco más reacia a la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque los datos no mienten. Hay alguien por ahí que suele decir, el dato mata relato. Y esto es una frase que me ha quedado grabada, ¿no? Dato mata relato. En reiteradas oportunidades yo he escuchado desde púlpitos en iglesias, hasta en la mía, que se dice, o al menos se aspira a cuestiones de avivamiento, cuestiones de, no sé, las multitudes corriendo a Cristo y cosas por el estilo. Y yo he escuchado un sinfín de veces que eso parece lo que se estaba viviendo actualmente en Latinoamérica. Ahora, lo interesante es que cuando vamos a los datos duros, básicamente esto voy a tratar de reflejar lo que yo conozco, que es en Argentina. Según los números del CONICET, en la década del 60, la cantidad de cristianos evangélicos eran un total del 2% de la población argentina, el 2%. Para la década del 2010, la cantidad de evangélicos ascendió de un 9 a un 10%. Muchos de nosotros diremos, bueno, qué bueno, o sea, en proporción hemos crecido un montón. Ok, pero si nosotros lo comparamos con otras cosmovisiones que parecen también aspirar al crecimiento, por dar un ejemplo, el CONICET llama a la agrupación de ateos y agnósticos, los llama los sin religión, ¿está bien? Y estos sin religión, en la década del 60, también eran un total del 2% del total de la población. Ahora, para la década del 2010, ellos habían ascendido a entre 14 y 15%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el escepticismo está ganando cada vez más terreno y parece ser que crece más rápido que la propia fe evangélica. Entonces nosotros quizás aspiramos a poder alcanzar cada vez más gente y cosas por el estilo, pero cuando vamos a hacer un análisis de los resultados representados en números, al menos en Argentina, de la fe evangélica, vemos que hasta los ateos, que suelen ser el grupo más reducido dentro de una cosmovisión en una región, sobrepasan ya en cantidad a los cristianos evangélicos en Argentina. Esto es un tanto llamativo y debe ser un llamado de atención para nosotros. Por eso es que necesitamos empezar a salir afuera. ¿Y salir afuera en qué sentido lo digo? Salir afuera me refiero no simplemente ya más, y esto me lo reservo como una opinión personal, pero ya no más con ciertas técnicas evangelísticas que hasta el momento parecen no haber dado los resultados que esperábamos o que eran quizás lo mejor para un determinado tiempo, sino más bien poder salir a clarificar ciertas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que creemos los cristianos. ¿Por qué digo esto? La mayor parte de la gente que no cree en la fe cristiana, en principio, es porque todos estos dilemas, no dilemas, sino todos estos problemas, cuestiones que quedan sin resolver en el imaginario del escéptico, no le permiten llegar y abrazar a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal y como sucedía en el siglo II en Roma, que creían que hacerse cristiano implicaba convertirse en caníbal, de la misma manera hoy por hoy
en la sociedad se cree que entrar a una iglesia implica que te suicides intelectualmente porque tenés que empezar a creer una serie de cosas que resultan ser una tontería ilógica para el tiempo en el que vivimos, tiempo en donde el avance de la tecnología es tan rápido, donde la ciencia parece regir el comportamiento de la sociedad y nos permite hoy poder analizar el mundo que nos rodea de forma más precisa. Hoy la persona que dice tener fe parece corresponder a otra época. Nosotros somos personas que nacimos en un tiempo distinto, deberíamos haber nacido en la época medieval, pero bueno, por alguna extraña razón nacimos en el siglo XXI y parece que estamos fuera de tiempo. Ese es el escenario que tenemos hoy y podría extenderme mucho más, pero obviamente el tiempo no me lo permite. La cuestión es, volviendo a este punto, es esa una de las muchas razones que podría dar del por qué es que es importante clarificar en qué es lo que creemos. Ahora, ¿cómo diríamos? Un talón de Aquiles que tenemos los cristianos, y no quiero generalizar, sino más bien yo estoy incluido o estaba incluido en este grupo, y hay algunas personas quizás como yo en el pasado que puedan formar parte de esta charla que estamos teniendo, que quizás también se vea incluido en esta descripción que voy a dar. Pero algunos de nosotros, o muchos de nosotros, decimos creer en algo y quizás cuando se nos interroga, se nos pregunta por qué creemos en lo que creemos, muy pocas veces seamos capaces de poder tratar de decir o de describir a través de las palabras por qué es que creemos en lo que creemos. Por dar un ejemplo, una tontera, ¿no es cierto? ¿Crees en la existencia del alma? Entiendo de que si todos somos cristianos, el 99.9%, y dejo esa salvedad, esa puerta abierta, porque quizás hay un loco de la guerra que va en contra de la corriente. Pero entiendo de que la mayoría de los que estamos acá vamos a decir sí, creemos en la existencia del alma. Pero cuando viene la repregunta y te hacen, bueno, pero ¿qué es el alma? Ahí es como que estamos con la manzana rodeada, porque a la hora de describir qué es el alma, es como que se nos complica la cosa. ¿Crees que Jesús es Dios? Sí creo que Jesús es Dios. ¿Y crees que el Padre es Dios? Claro que creo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo pueden ser que estos tres sean uno a la vez? Ahí el emoticón del, o sea, se nos revienta la cabeza. Y hay ciertas cosas, y no es que yo aspiro a que todos seamos grandes teólogos en absoluto, o sea, nadie aspira a eso, pero hay ciertas cosas, hay ciertas nociones básicas que uno debe de considerarlas como materia pendiente a reflexionar, porque son las preguntas básicas de nuestra fe. Me gustaría remitirnos un instante a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. No lo voy a leer, se los pongo ahí para que después ustedes lo lean en su casa, iba a decir, pero están todos en su casa, por lo que veo, menos una chica que andaba en el subte o en el tren, no sé, pero muy bien por esa chica. La cuestión es que 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice Pedro que tenemos que estar siempre preparados para presentar razones del por qué es que creemos en lo que creemos. Lo estoy diciendo bien argento, como si Pedro fuera argentino, está bien, y hincha de River encima. O sea, Pedro diría, ¿por qué creemos en lo que creemos? Ustedes cristianos, ustedes hermanos en la fe, deben proporcionar esa respuesta a todo aquel incrédulo que tiene alguna duda del por qué es que tienen estas posturas. ¿Por qué? Y vamos a llevarlo al plano de lo práctico, ¿no? ¿Por qué es que los cristianos están en contra del aborto? ¿Por qué los cristianos están en contra de la ideología de género? Porque es que los cristianos, aunque lamentablemente parece haber hay ciertas dudas que están empezando a suscitarse, que eso sería para otra charla en otro momento, porque es que la mayor parte de los cristianos al menos están en contra de lo llamado matrimonio igualitario. ¿Por qué los cristianos asumen esta postura? Y ahí empiezan a presentarnos una serie de argumentos en donde nosotros tenemos que plantarnos ahí, echar raíces y ponernos firmes y tratar de responder esas cosas. Porque es parte de las relaciones que se dan dentro de una determinada sociedad, comunidad, ¿está bien? Entonces, el por qué creemos en lo que creemos nos va a ayudar a poder dar respuesta del por qué es que asumimos ciertas posturas cuando las asumimos.
Ahora, si nosotros no entendemos muy bien por qué creemos en lo que creemos, muy posiblemente sea difícil dar las razones del por qué es que tenemos la postura que tenemos. Y guarda, porque es una tendencia, y esto también lo podría representar a través de números, es una tendencia que los jóvenes principalmente hoy, que los jóvenes al no saber responder por qué es que creen en lo que creen, se vuelven incrédulos. ¿Por qué? Porque en el colegio, ya sea en el secundario y principalmente en la universidad, se les enseña básicamente, por no decir adoctrinan, se les enseñan que Dios no existe, que el cristianismo es mentira y cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros no ponemos atención en esta simple pregunta, ¿por qué creemos en lo que creemos? Puede ser que se produzca una serie de efectos dominó rally, donde una pieza haga caer a la otra y esta otra haga caer a la otra y así sucesivamente, y entremos en un lío bárbaro en cuestiones de cosmovisión. ¿Está bien? Habiendo dicho esto, volvemos a la pregunta. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿En qué creo? Y en principio, como cristianos deberíamos decir, y no quiero suscitar ningún tipo de controversia ni discusión, para nada, entonces vamos a ir a lo más básico, ¿está bien? ¿En qué debería creer un cristiano? ¿Qué es o cuál es aquella doctrina? Sé de que algunos están un tanto enemistados con la palabra doctrina, pero ¿qué es aquella cosa que nosotros deberíamos de creer sí o sí, al menos como puntapié inicial, para llamarnos a nosotros mismos cristianos? O sea, cuando una persona dice ser atea, necesariamente debe no creer en Dios, afirmar que Dios no existe. Una persona que dice ser atea y a su vez creer que Dios existe es una tontería. Es una persona que muy bien no sabe en qué es lo que cree, porque necesariamente es eso en lo que debe creer. Ahora la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿en qué es lo que necesariamente debemos de creer en principio para considerarnos cristianos? Y en principio, en palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios capítulo 15, dice: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es entonces nuestra fe. Parece ser que en la cabeza del apóstol Pablo estaba la idea de que para ser cristiano o aspirar a ser cristiano en principio deberías de sí o sí creer que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos Jesús resucitó de los muertos? ¿Qué es lo que queremos decir? Hoy vivimos en una sociedad donde parece que todo tiene un metamensaje. ¿Qué es un metamensaje? Es un mensaje por debajo del mensaje o detrás del mensaje. Entonces, ¿cuál es el metamensaje de la resurrección? Y es como que a través de afirmaciones un tanto poéticas, adornadas con lo bello de lo romántico y demás, decimos, bueno, no, la resurrección quiere decir creer en uno mismo, creer en que el universo puede aspirar de alguna manera a hacer de nuestra vida un lugar plácido, cosas por el estilo. ¿Qué querían decir los apóstoles cuando hablaban de la resurrección de Jesús? Querían decir, Jesús resucitó, o sea, no hay otra. Resucitar. ¿Qué es resucitar? Volver a la vida luego de haber estado muerto, de forma literal. El tipo estaba muerto, estuvo muerto durante una X cantidad de tiempo y luego de haber estado muerto durante un breve periodo de tiempo, vuelve nuevamente a la vida. Esa es la idea de la resurrección y parece una tontería que tenga que estar aclarando con tanto énfasis qué es lo que quiere decir resurrección, pero en la sociedad en la que vivimos se le da muchos significados inapropiados obviamente para el texto. Entonces, Pablo parece asumir de que la idea de la resurrección es clave, la creencia, mejor dicho, perdón, de la resurrección es clave para ser cristiano. Entiendo de que todos los que estamos conectados aquí somos cristianos porque veo de que nadie ha dicho lo contrario. Si todos los que estamos aquí somos cristianos, entiendo a su vez de que todos los que estamos aquí creemos que Jesús ha resucitado. Pero si llega a haber alguien aquí que no esté del todo seguro de que Jesús haya resucitado de los muertos, me gustaría, y yo no lo voy a señalar con el dedo diciendo, te vas para el infierno. No, para nada. Mi intención no es para nada esa, sino es tratar de ayudar de alguna manera para que la persona salga de esas dudas, ¿está bien? Pero entiendo de que todos los que estamos aquí, bueno, creemos de que Jesús ha resucitado. Ahora, cuando hablamos de tener fe, ¿de qué hablamos? Porque el creer está
intrínsecamente de una u otra manera relacionado con el creer. Parece ser de que cuando hablamos de creer, el sinónimo del término creer es tener fe. ¿Está bien? Tener fe y creer es básicamente intercambiable en la sociedad que vivimos. Pero en un lenguaje bíblico, novotestamentario, del Nuevo Testamento, no es lo mismo. No es lo mismo creer que tener fe. ¿Cómo que no es lo mismo? Claro, no es lo mismo. Por dar un ejemplo, todos acá nosotros sabemos de que por fe somos salvos, ¿sí o no? Todos creemos de que por fe somos salvos. Ahora, si tener fe fuera igual que creer, la pregunta es ¿por qué Santiago dice que los demonios también creen, pero tiemblan? O sea, si los demonios creyesen y el creer simplemente fuese tener fe, si fueran sinónimos intercambiables, los demonios tendrían que ser salvos. Es una cosa que lleva a la otra. Ahora, en el lenguaje bíblico parece ser de que no son términos intercambiables el creer que el tener fe. ¿Por qué? Porque en la actualidad, en Occidente, siglo XXI, nosotros le damos un significado al término fe que en realidad en el Nuevo Testamento no lo ha tenido. Básicamente nosotros creemos que tener fe es igual a superstición. Y esto es clave. Tener fe es igual a superstición, según a muchas personas. Y pese a que alguno diga, no, porque estoy en contra de la palabra superstición, en el hecho, parece ser que sí. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, hay que tener fe, y reduce todo a esa esperanza un tanto ambigua, ¿no es cierto?, pero que no apunta hacia ningún lado. Básicamente hoy tener fe en Jesús es lo mismo que aquella persona que cree que porque se le cruza a un gato negro delante suyo al estar caminando por una vereda va a tener 7 años de mala suerte. Básicamente creer es, bueno, creer o reventar. Pero en un lenguaje cristiano, en un lenguaje bíblico, este tipo de fe no es la que el Señor demanda hacia su persona, sino más bien es creer en algo y como creo en algo, correspondo a través de los hechos. Vieron de que muchas veces se da esta discusión, si sos salvo por fe o por obras. Y parece ser de que en el Nuevo Testamento existía esta discusión entre Pablo y Santiago. Algunos eruditos dicen de que las comunidades de Santiago y las comunidades de Pablo se encontraban ¿cómo es? En veredas opuestas, porque Pablo predicaba la salvación por fe, pero Santiago por obras. Y esto es una locura, no es una idea propia que se extraiga del texto, sino más bien que en un contexto judío de aquel entonces, siglo I, creer era corresponder en mi forma de vivir, actuar, decidir y demás, con aquello que yo digo que creo. Por dar un ejemplo, miren el ejemplo tonto que yo estoy haciendo. Decimos amar a Dios, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí presentes decimos amar a Dios. La pregunta es, ¿por qué no le obedecemos? ¿Se entiende? Porque Jesús mismo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y fíjense que mucha gente dice amar a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Entonces parece ir en contra de lo que el mismo Señor enseñó. ¿Por qué? Porque para esa persona, fe no es lo mismo que la fe bíblica, sino simplemente es creer que el Señor me ama y es construir un Señor a su imagen conforme a su semejanza, pero no conforme a lo que enseña la palabra. Entonces, la fe es mi forma de vivir, decidir, actuar y demás con respecto a aquello que digo creer. Ahora, lo pongo en otros términos. Supongamos lo siguiente, supongamos de que yo tengo miedo a la altura, así que sería un poco difícil que yo haga esto, pero supongamos que nos vamos, no sé, a un edificio de 10 pisos y nos vamos ahí al tope, al 10º piso, en la parte de arriba y digo, bueno, a ver, yo creo en la gravedad, en lo que produce la fuerza gravitatoria. Pero mismo así me voy a aventar del edificio creyendo de que por alguna extraña razón voy a quedar suspendido en el aire. ¿Conocen a alguna persona que se haya planteado esa idea? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que sea consciente de que todo lo que sube tiene que bajar, jamás va a actuar de una forma distinta a aquello que cree porque sabe que si actúa distinto
de forma distinta de aquello que cree, se va a perjudicar a sí mismo. O sea, si yo estoy completamente seguro que todo lo que sube tiene que bajar, si salto de un 10º piso, me voy a chocar contra el suelo y no la cuento. Entonces es por eso que no lo hago, porque estoy completamente seguro que todo lo que sube tiene que bajar. Lo mismo pasa en las cuestiones de fe. ¿Por qué es que muchas veces no correspondemos con nuestros actos a aquello que decimos que profesar? Porque en realidad no lo creemos tal y como decimos creerlo. Porque si creyéramos realmente aquello que predicáramos, nuestro comportamiento se ajustaría a aquello que decimos creer. Ahora, ¿en qué creemos los cristianos? Espero que la idea de la fe se haya entendido, la diferencia con el creer, la superstición y demás. Ahora, ¿en qué creemos los cristianos? Bueno, en principio vuelvo a las palabras del apóstol Pablo y de aquí no voy a salir porque obviamente no es lo único en lo que deberíamos creer, es lo más importante, de esta idea se desprenden muchas otras más, pero no nos da el tiempo, obviamente, para tocar todas aquellas cosas que deberíamos de creer para ser cristianos. Pero me voy a centrar en el caso de Jesús. Jesús resucitó literalmente de los muertos. Literalmente de los muertos. Ahora, yo diría, si estoy con mi vecina, la almacenera, y la quiero invitar a la iglesia, y la mujer dice, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Yo diría, bueno, para conocer a Jesús, por dar un ejemplo, ¿no? Porque yo sé de que muchos dirán, bueno, pero vos le podés predicar ahí, está bien, pero para poder avanzar con el ejemplo, simplemente supongamos de que fuese así. Y digo, no, para conocer a Jesús. ¿Y en qué me beneficia a mí conocer a Jesús o algo por el estilo? Bueno, yo creo que, entre otras cosas, Jesús nos ama, Jesús nos perdona y Jesús nos promete vida eterna. Estas son cosas que yo creo realmente como cristiano. Jesús me ama, Jesús perdona mis pecados a través de su sacrificio, me abre la puerta para tener un libre acceso al Padre y además me promete que si soy fiel a Él, voy a tener vida eterna. Esto es parte de nuestras creencias. Pero ahora, ¿cómo demostramos estas cosas? ¿Cómo podemos demostrarle a una persona que no cree que estas afirmaciones que estamos haciendo no son una mera esperanza infundada y no es un simple placebo? Vieron de que hay algunas personas que dicen que la fe es un placebo que simplemente adormece el alma en un mundo lleno de dolor y sufrimiento, lleno de caos. Bueno, esto no es un placebo, esto no es un engaño que tratamos de creerlo simplemente para, no sufrir tanto como sufrimos y aferrarnos a una esperanza más allá de que sea real o no. En absoluto. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó realmente de los muertos, todas estas afirmaciones que yo dije creer se vuelven verdad. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó de que tanto Él como el Padre nos aman. Jesús enseñó de que a través de Él nosotros tenemos libre acceso al Padre, de que solo podemos llegar al Padre a través de Él y que su sacrificio es el perdón de nuestros pecados o es para el perdón de nuestros pecados y por otra cosa que Él nos resucitaría en el día postrero. Entonces todas estas afirmaciones que nosotros hacemos de Dios para con nosotros se vuelven realidad y podemos confirmarlas a través del hecho de la resurrección. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús resucitó de los muertos? Y si decimos que sí, pero y al decir que sí, alguien viene y te dice, bueno, pero ¿y cómo sabes que Jesús resucitó de los muertos? ¿Vos estuviste ahí para verlo resucitado? Y ahí empezamos a titubear. La pregunta es una fe que te nace del corazón o es una superstición la que tenés? ¿Cuál es la razón por la que crees en lo que crees? Puede ser una fe fundada en el testimonio interno del Espíritu Santo. Y eso es tremendamente válido. Yo no le estoy restando importancia a eso. Pero hay veces de que esa respuesta la hacemos simplemente porque así hemos sido enseñados nada más. Y es como una respuesta tal y como hacemos algunas veces en el Facebook o en el WhatsApp que dice, dentro de poco se comunicarán contigo o algo por el estilo. Es la respuesta automática. No deberíamos quedarnos ahí. Deberíamos de dar un paso más. ¿Por qué creemos que Jesús resucitó de los muertos? ¿Cuál es la razón? Bueno, a ver, pongámonos a pensar en lo siguiente. Si Jesús resucitó de los muertos, ¿cuáles son aquellas evidencias que deberían de estar presentes para nosotros al menos pensar de que este es un caso válido?
A ver, si un tipo, supongamos de que, a ver, mañana yo estoy acá tomando unos mates, jugando con mi perro y viene Leandro, me golpea mi puerta y dice, no sabes, vi un muerto resucitado, literalmente. Yo diría, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Estás hablando de un hincha de Boca? No, mentira, para nada. No, no, para nada, para nada. Una bromita para romper el hielo. No, me diría, che, vi un muerto resucitado. Y yo primero, obviamente, dudaría, che, pero ¿a qué onda? ¿Me estás bromeando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, no, literalmente, creo que he visto un muerto que ha resucitado. Y si me lo plantea en serio, yo para corroborar eso, ¿qué es lo que le voy a pedir? Muy probablemente le diría, bueno, a ver, mostrámelo, quiero ver a ver que realmente este tipo que estaba muerto ahora esté vivo. Pero cuando hablamos de un caso hace 2000 años, nosotros no podemos subirnos a un DeLorean, subir a 88 millas por hora y aparecer en el año 30 cuando Jesús murió y resucitó. Entonces, nosotros no podemos tener un acceso directo al hombre que dice haber estado resucitado. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que pediríamos? Pediríamos buena evidencia y un tipo particular de evidencia. ¿Cuál es este tipo particular de evidencia? Dos cosas. La primera, que hayan suficientes testigos que digan haberlo dicho y que sean que digan haberlo visto vivo y que sean lo suficientemente confiables. Tipos que realmente vos podés poner las manos en el fuego por ellos, de que sabés que no te vas a quemar. ¿Está bien? En principio eso. Necesitas corroborarlo a través de testigos. Y por otro lado, que la tumba donde el tipo estaba enterrado se encuentre vacía, o al menos que no tenga el cadáver. Estas son las dos cosas que en principio uno pediría a la hora de corroborar una afirmación tan, al parecer, descabellada como esta. Jesús resucitó a los muertos. Bueno, necesitamos corroborar estas dos líneas de evidencia para saber a ver si esto es así, se puede aspirar a pensar de que así es o no. Ahora, la pregunta es, ¿cumple el caso de Jesús estos dos requisitos? ¿Cumple el caso de Jesús estas dos líneas de evidencia? En lo personal, creo que sí. A ver, en principio, las evidencias. ¿Cuáles son aquellas evidencias? Bueno, cuando hablamos de evidencia en la actualidad, nosotros diríamos, ¿hay algún video, hay alguna cámara de seguridad? ¿Hay algún tipo de aparato tecnológico que me permita a mí corroborar qué fue lo que ocurrió? Obviamente esto sería descabellado pedirlo para tratar de resolver un caso de mediados del siglo I. ¿Está bien? No existían tales cosas. Entonces, el tipo de evidencia que nosotros podemos pedir para corroborar un caso de mediados del siglo I tiene que ser dentro de ese contexto. No podemos pedir algo que sea imposible para el contexto. ¿Está bien? Entonces, el tipo de evidencia que nosotros vamos a pedir va a ser principalmente una. Van a ser manuscritos. ¿Manuscritos por qué? Porque en los manuscritos se recopila los testimonios de determinadas personas que dicen haber vivido cierto evento histórico. ¿Está bien? Entonces, la evidencia que vamos a solicitar va a ser el testimonio de personas, ya sean personas que estén a favor y ya sean personas que estén en contra. Nosotros queremos juntar toda la evidencia que tengamos al alcance de nuestra mano y poder sopesarla, analizarla. Si alguien dice que sí, alguien dice que no, poder corroborar esto, chequearlo y ver a ver quién es el que tiene la razón. Pero en principio lo que nosotros necesitamos es evidencia. Ahora, esta evidencia, como bien decía, se ve representada a través de manuscritos. Hoy en la actualidad no tenemos videocasetera, también es bastante viejo ya, eso me delata en mi edad, pero no tenemos cassettes, no tenemos CDs o ningún tipo de video que reproduzca ello. Entonces es el único tipo de material que podría reproducir un testimonio de mediados del siglo I. Ahora, además de eso, además de los testimonios, necesitamos corroborar la vida de aquellas personas que dicen haber sido testigos, ya estoy con el lenguaje inclusivo, testigos de este hecho. ¿Tenemos forma de corroborar si eran personas de carácter intachable o no? Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos.
Por otro lado, preguntarnos si hay suficientes testimonios de personas que se hayan acercado a la tumba y haber visto a ver si esto era realmente así o no. ¿Cuál es el tipo de testimonio que tenemos? Bueno, supongamos lo siguiente. A ver, supongamos de que yo soy una especie de fiscal, ¿no? Un fiscal, un buen fiscal, un fiscal íntegro, una persona que desea buscar la verdad, ¿no? Y yo agarro esto. ¿Esto qué es? Es la Biblia, me dirán ustedes. Bien. Pero yo como fiscal, como alguien que trata de ver a ver si lo que dice esto es verdad, yo no puedo presuponer de que el cristianismo es verdad. ¿Está bien? Yo tengo que tratar de partir de la postura de una postura que busca objetividad, no no estar inclinado ni para un lado ni para el otro. ¿Está bien? Entonces, cuando yo como fiscal de una investigación como esta, si Jesús volvió a la vida o no lo hizo, cuando yo veo esto como fiscal, yo lo tengo que analizar y esto es importante, después si en el momento de preguntas y respuestas debo aclararlo o profundizar un poco al respecto, no tengo ningún problema de hacerlo, yo como fiscal debo de, en principio, analizar esto sin presuponer que esto es la palabra de Dios. Sin presuponer que esto es la palabra de Dios. ¿Está bien? Estos son, ¿qué? Múltiples testimonios o documentos, perdón, son múltiples documentos que por alguna persona o grupo de personas han sido juntados en una sola obra que a partir de un determinado momento en la historia se empezó a llamar la Biblia. Pero estos son diferentes documentos, no es un solo documento, no es la Biblia, no. Esto es el documento llamado Primera de Corintios, el documento llamado Segunda de Corintios, el documento llamado la Epístola de Santiago, etc. ¿Está bien? Recuerden de que el Nuevo Testamento está conformado por 27 distintos documentos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien, creo. Creo que en tiempo me quedan unos 15 minutos, si yo no me equivoco, 10 minutos más o menos, ¿no? Bien, ok. Entonces, tenemos estos documentos y el fiscal tiene que empezar a analizar a ver si estos documentos representan buena evidencia o no lo representan. Primero, los documentos que hablan de Jesús, ejemplo, los evangelios, aunque hay otros documentos más, tanto en el Nuevo Testamento como fuera del Nuevo Testamento. Pero los documentos que hablan de Jesús, ¿cuáles son principalmente aquellos que nos hablan acerca de su vida? Los evangelios. Los evangelios son testimonios de personas que dicen haber sido testigos oculares, presenciales, personas que presenciaron los hechos con respecto a la vida, muerte y supuesta, podemos llegar a decir hasta ahora, supuesta resurrección de Jesús. Entonces se convierten en testimonios hipervaliosos, porque no es que mi tía le contó a mi prima y mi prima le contó a mi amiga y mi amiga me contó a mí que había ocurrido eso. Y es como que el rumor que llega hasta mí se desencadenó por una serie de rumores ahí, por no decir otra cosa, que pudieron haber entre diferentes personas. No, en absoluto. Estos documentos que dicen contar la historia de Jesús son documentos escritos por personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Por ende, el valor aumenta de una forma exponencial. Eran personas que vieron todo lo que contaron. No solamente eso, sino que además tenemos múltiples testimonios. No es que tenemos un loco de la guerra que dijo eso y bueno, es creer o reventar. No, varios locos de la guerra se pusieron de acuerdo con respecto a una historia. Y no es que se pusieron de acuerdo así como dijeron una noche, un sábado por la noche se reunieron todos a tomar un café y dijimos, bueno, vamos a inventar una historia porque tenemos ganas de, no sé, conquistar el mundo, tal y como lo hacían Pink y Cerebro o intentaban hacerlo. Obviamente los más jóvenes no se van a acordar de las referencias prehistóricas que estoy haciendo, me estoy dando cuenta de eso. Pero no es que... Cuando digo se pusieron de acuerdo, no es que hubo un complot o una conspiración entre estas personas para contar una misma historia. En absoluto, no existió tal conspiración. Pero sí parece ser de que varios tomaron la decisión de empezar a contar qué es lo que ellos habían visto. Entonces no tenemos solamente una persona que presenció los hechos, sino que tenemos varias personas que presenciaron los hechos.
Entonces, de la misma manera que cuando ocurre un accidente, llega la policía y corre de la escena del crimen a los testigos para tomarle declaración y ver a ver si se contradicen entre ellos o si el testimonio básicamente es el mismo para poder saber qué es lo que ocurrió realmente, es lo mismo que nosotros podríamos hacer en la actualidad. Separar a los testigos, Marco, Mateo, Lucas y Juan, y ver a ver, tomarles declaración. ¿Qué es lo que viste vos? ¿Qué es lo que viste vos? ¿Qué es lo que viste vos? ¿Y qué es lo que viste vos? Y empezar a sacar ideas al respecto. Ojo, no solamente este tipo de testimonio es el que tenemos, sino que además dentro de este testimonio tenemos lo llamado testimonio vergonzoso. ¿Qué es el testimonio vergonzoso? Bueno, yo acá creo que si es que no se fue, yo la tengo conectada a mi mamá. Y lo peor que hay para un muchacho que está conociendo una chica, yo recuerdo cuando la conocí a mi esposa, que tenía 17, 18 años, lo peor que hay cuando un muchacho está conociendo a una chica que la lleva a la casa es dejarla 5 minutos solo con la madre. ¿Por qué? Porque la madre le va a contar la posta. ¿Se entiende? ¿Viste? De que nosotros cuando tratamos de conquistar a alguien, medio como que de repente, o sea, somos, no sé, Vin Diesel, o sea, construimos una imagen de nosotros para ganar a la chica de tal forma que termina siendo algo ficticio. Pero la madre siempre cuenta la posta, ¿viste? Y muchas veces, no sé por qué, parece que todas las madres se complotan para decir... Vamos a mostrar fotos de bebés o fotos cuando eran chiquitos. Y ahí te querés rematar porque, nada, son los momentos más vergonzosos. Pero guarda, ¿qué quiero decir con esto? Estos testimonios vergonzosos buscan y demuestran comunicar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando vos te reservás el testimonio vergonzoso, aquello que puede dejar mal parado a alguien, cuando vos te lo reservás, estás mostrando que tu única intención es dejar bien parado a esta persona, ¿no? Es como cuando, volvemos al caso de los jóvenes, cuando, no sé, un chico amigo te quiere presentar a una chica, ¿no? Y cuando hablan de ellos, no, el pibe este es, y empieza a describir, no sé, empieza a describir a un galán de telenovela. ¿Por qué? Porque lo quiere dejar bien parado con la chica a la que le va a presentar, ¿no? Entonces hay una intención detrás. La intención es, más allá de la verdad, quiero dejar bien parado a esta persona. Pero cuando hay detalles vergonzosos en el testimonio, vos te das cuenta que el autor no tiene como principal objetivo dejar bien parado al héroe de la historia, sino más bien contar la verdad. No me importa cómo el héroe de la historia quede parado, sino que mi intención es, por sobre todas las cosas, contar la verdad. Les doy un ejemplo, miren, vamos a ver un ejemplo bíblico. No es en el caso de Jesús, es en el caso del rey David. Recuerden, el rey David, en el libro de los Hechos, Dios mismo da testimonio diciendo, no hay corazón como el de David. O sea, David era el ejemplo a seguir como para todos aquellos que aspirasen a ser rey o que tuvieran la oportunidad de ser rey en Israel, ¿no? De hecho, David representa la imagen mesiánica para los judíos del tiempo de Jesús. David era el modelo a seguir. Si vos ibas a contar una historia de David, ibas a querer mostrar las grandezas de David. Ahora, lo interesante es que según el libro Segunda de Samuel, David vio así al pasar cuando no estaba haciendo nada en tiempos de ocio, vio a una chica llamada Betsabé, que en realidad Betsabé era casada. Y aquellos que hayan estudiado la historia de David con Betsabé sabrán la barbaridad que cometió David, el acto inhumano que cometió David. Ahora la pregunta es, ¿por qué el autor de Segunda de Samuel deja ese hecho registrado ahí cuando la intención es enalzar al rey David? Es que por sobre todas las cosas, la intención de estos autores no es dejar bien parado a alguien particular, sino contar la verdad, le duela a quien le duela. Y esto también vemos en los evangelios. El apóstol Pedro, el capo de los apóstoles, al principio de la iglesia. Y el mismo Señor le dice, apártate de mí, Satanás, le dice, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de arriba.
Imagínate que al capo de la historia, luego del Señor, Pedro, era el líder de la iglesia, que se rumorea entre los cristianos, che, ¿viste? Este que nos comanda, el mismo Señor, le dijo Satanás. Imagínate los problemas que habrá tenido Pedro por eso. Grandes problemas. Pero mismo así los autores de los evangelios quisieron retratar la verdad y dejaron esa historia contada. ¿Por qué? Porque querían contar lo que había ocurrido. Entonces, estos detalles vergonzosos, que ojo, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, estos detalles vergonzosos muestran que los autores de los evangelios decían la verdad, más allá de cómo la historia quede parada. ¿Está bien? Y después, para avanzar un poquito, y no me quiero detener, no quiero hacerlo demasiado extenso, pido disculpas si me pasé de tiempo, hay testimonio enemigo, además. Hay personas que no eran cristianas, que no tenían ningún tipo de simpatía con los cristianos, no querían quedar bien con los cristianos. Es como pedirle tu currículum vitae a tu peor enemigo. O sea, vos sabés de que muy probablemente no te deje muy bien parado el loco. Pero nosotros tenemos testimonios de personas, tanto romanos como judíos, que hablan acerca de la vida y obra de Jesús, de cuándo surgió el cristianismo. Entonces, ante esta gran cantidad de testimonios que corroboran tanto las apariciones post-mortem, en el caso de los evangelios y algunas epístolas más, como también la tumba vacía, la pregunta es, ¿deberíamos creer o no creer en este testimonio? Bueno, si nosotros llegamos a chequear que las personas que elaboraron esto o que dejaron descritos estos testimonios, eran personas dignas de confianza, bueno, me parece de que deberíamos creerles. Ahora la pregunta es, ¿eran dignas de confianza? Bueno, pongámoslo de esta manera. Para el tiempo en el que los apóstoles predicaban lo que predicaban, que Jesús había resucitado, para ese tiempo predicar esto era una blasfemia. A ver, ¿comparado con qué lo puedo llegar a hacer? Supongamos de que ahora cualquiera de nosotros tiene un sueño, ¿no? Se acuesta a dormir, tiene un sueño, aparece un ángel y le dice, tenés que ir a predicar a las naciones. No sé por qué lo hago con una tonalidad distinta, pero tenés que ir a predicar a las naciones. Y vos te levantás creyendo de que sos el próximo apóstol Pablo, ¿no? Le decís a tu vieja, a tu viejo, perdón, pero tengo que responder a mi llamado ministerial. Agarrás tus cositas, tu bolsito, armás tu bolsito y te vas. Y decís, ¿pero para dónde me voy? A ver, me voy, no sé, a Francia, me voy a España, me voy a Inglaterra, y viene el mismo ángel la siguiente noche y te dice, no, ¿qué hay? ¿A esos lugares? No, o sea, a esos lugares cualquiera va a predicar. No, te tenés que ir a Irak, te tenés que ir a Irán, te tenés que ir a China, te tenés que ir a Corea del Norte. Ahí de repente toda esa unción que tenías, ¿no? Del apóstol Pablo se te cae, porque claro, te están mandando a predicar a un lugar donde el simple hecho de hablar de Jesucristo muy probablemente te cause muchos problemas, ya sea problemas con la sociedad, donde te linchen, o problemas con el gobierno, con el Estado, donde o vas preso o podés terminar muerto, sin mencionar de que sos torturado por el testimonio de Jesús. Entonces, imagínate en ese escenario. Y de repente decís, bueno, listo, a ver, no importa, el llamado de Dios es más grande y te vas a Corea del Norte, ¿no? Te vas a Corea del Norte y ahí te parás, no sé, en una plaza y empezás a predicar de Cristo. Te agarran 2 o 3 policías, le digan, señor, venga para acá, en otros términos te lo van a decir, te agarran y te llevan a la cárcel. Y te la hacen muy clarita, te dicen, mira, tenés 2 opciones. O decís, o te retractás y decís que todo lo que estabas diciendo era mentira, que no es así, te retractás, o si no te retractás, te vamos a torturar y probablemente te matemos. Vos elegís. Si vos estás diciendo la verdad y tenés convicción de que esta verdad, de esta verdad depende tu eternidad, muy probablemente no te retractes. Si vos esto que estás predicando, pronunciando, simplemente lo estás haciendo para obtener un beneficio personal, pero ante este problema se te puede caer todas esas ideas y todos esos sueños que tenías, se te puede derrumbar como un castillo de naipe, muy probablemente te retractes.
Depende de dónde surge esta motivación de predicar lo que estás predicando, es cómo vos vas a responder ante la tribulación. El tema es que en aquel entonces los apóstoles tuvieron esa misma oportunidad, podríamos decir. En aquel entonces, tanto judíos como romanos, ya en principio los judíos y después los romanos, ya no veían con buenos ojos a los cristianos, principalmente a los apóstoles. Los perseguían por causa de predicar esto, porque para los judíos era una blasfemia. ¿Cómo podés suponer de que Dios, Yahweh, puede ser puede encarnarse, morir de la forma humillante en la que murió y encima ahora afirmar de que este Dios que durante 1500 años hemos creído, ahora son 3 personas? Eso es idolatría, eso es, politeísmo. Esto es propio de la blasfemia. El escenario en el que los apóstoles predicaron no era un escenario amistoso. En aquel entonces te podía costar la vida. Ahora la pregunta es, ¿los apóstoles en algún momento se retractaron o sufrieron la persecución sin nunca retractarse? Si sufrieron la persecución sin nunca retractarse, la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que predicarían lo que predicaron sin retractarse? ¿Ellos ganaban algo? ¿Qué era lo que estaban pudiendo ganar? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Qué era lo que podían ganar en ese escenario? Hay veces que nosotros cometemos anacronismos porque creemos de que hoy por hoy hay mucho chanta, lamentablemente, dentro de las iglesias, y lo que hace, lo hace simplemente para ganar dinero, cosas por el estilo, ganar fama, reconocimiento y demás. Ese tipo de escenario en el mundo antiguo, cuando nació la iglesia, es impensado. Porque ¿qué fama vas a ganar si, tal y como decía el apóstol Pablo, nos hemos vuelto la escoria de este mundo, decía el apóstol Pablo? Predicar a Cristo no era ganar fama, y si algún tipo de fama te ganabas, era de la mala. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que predicaron lo que predicaron sin nunca haberse retractado? Es porque realmente creían que era la verdad. Y si creían que era la verdad y sufrieron lo que sufrieron, la pregunta es, ¿por qué no deberíamos creer en su testimonio? ¿Cuál es la razón por la que no deberíamos creer en su testimonio? ¿Simplemente porque estamos hablando de un milagro y los milagros no ocurren? En otro momento podemos discutir si esta afirmación de que los milagros son imposibles, no ocurren o cosas por el estilo es verdadera o no lo es. Pero si no tenemos problema con que Dios existe, si creemos en Dios más allá de la religión a la que uno puede llegar a abrazar, si creemos en la existencia de Dios y Dios como creador, la pregunta es, si Dios fue capaz de crear el cosmos tal y como lo conocemos, la grandeza del universo tal y como la conocemos en la actualidad, la pregunta es, ¿por qué no podríamos creer que este mismo Dios que creó el universo de la forma en la que lo hizo, no podría devolverle la vida a Jesús al tercer día? ¿Cuál es el problema? Entonces, en principio lo que yo quería mostrar era esto. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y si el centro de nuestra fe se vuelve la resurrección de Jesús, mi respuesta es, porque a la luz de la evidencia histórica, hoy no me queda otra más que creer que ese es un hecho que realmente ha ocurrido en el pasado. Hasta aquí nada más.